Buenas noches. Les saluda la profe Mirta Gómez. Continuando con nuestra asignatura Diseño de Proyecto y recordando un poco de la clase anterior que estuvimos hablando de la estructura, los pasos básicos de la elaboración de un proyecto. Hoy continuamos con lo que son la estructura del proyecto. ¿Qué es un proyecto? ¿Cuáles son los objetivos? Sus características, su diseño, volvemos a mencionar los pasos, la planificación, la ejecución, la evaluación y las documentaciones que se necesita para la elaboración, ejecución y cierre de proyecto. Recordando un poco lo que es el proyecto, mencionando lo que era nuestra tarea 1. ¿Qué es un proyecto? Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí que se relacionan con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de detectar necesidades o resolver problemas. Secuencia única y tecnológicamente determinada de actividades, generalmente no repetitiva, que supone la coordinación de múltiples recursos, personas, materiales y financieros para alcanzar unos objetivos claramente definidos en un tiempo con costes determinados. Recordando un poco qué son los objetivos de un proyecto. Es necesario plantear para qué sirve un proyecto o por qué llevarlo a cabo, es decir, qué objetivos persigue su realización. Para dar respuesta a estas preguntas se puede decir que un proyecto responde básicamente a 4 objetivos, reflejados, algunos de ellos en las definiciones de proyectos aportadas. ¿Cuáles son esos objetivos? Conseguir un resultado final, buscar un costo económico equilibrado, cumplir un plazo establecido, satisfacer las necesidades del usuario o cliente. ¿Cuáles son las características de los proyectos? Entidad, discontinuidad, dinamismo y reversibilidad. Estas son las características del proyecto, como también la influencia externa y el riesgo que requiere cada proyecto. Bien, mencionemos un poco cuáles son los puntos claves de un proyecto. En la gestión del proyecto, las claves relacionadas son: tienen un conjunto único de objetivos y al lograrlo se consuma el proyecto. Duración limitada y bien definida. Es imprescindible un jefe responsable líder de proyecto. Cuenta con medios asignados y limitados, es decir, tiene asignado un presupuesto para su desarrollo. Integra esfuerzo de todos los sectores de las empresas afectadas por él. Es un cambio fundamental en la forma de funcionar de la organización. Bien, cada proyecto tiene un ciclo de vida. ¿Cuáles son esos ciclos de vida de los proyectos? Que primeramente tenemos lo que es el diseño, luego tenemos la planificación, la ejecución y su seguimiento. Diseño. En esta fase se definen los objetivos del proyecto, las especificaciones técnicas del mismo, el alcance. Por otro lado, se analiza la información asociada a las posibles actividades y tareas a realizar. Es decir, se analiza la experiencia previa que existe sobre proyectos similares. La planificación consiste en analizar los riesgos o problemas potenciales que puedan surgir, definir las actividades y tareas a realizar en el proyecto para alcanzar los objetivos, determinar los recursos necesarios y establecer un plan de seguimiento del mismo. La ejecución consiste en la puesta en marcha de la planificación realizada en la fase anterior. Esta fase contiene la gestión y el trabajo técnico que hay que realizar para alcanzar los objetivos del proyecto. El seguimiento es la planificación del plan de seguimiento establecido en la fase de planificación.
¿Por qué esta fase? Es difícil, por no decir imposible, que una planificación se ejecute tal cual se ha establecido. Por ello, es necesario hacer un seguimiento del grado de realización de las actividades, de los recursos utilizados, de la evolución del presupuesto. Cuanto antes se detecten las desviaciones, antes se podrá actuar y arreglar los problemas. En ese caso, se deberá replanificar e introducir las modificaciones que permitan alcanzar los objetivos. Bien, luego tenemos la evaluación y cierre. Es el momento de hacer balance de los resultados, alcanzarlos, de valorar si se han conseguido los objetivos planteados en el proyecto y cerrar el proyecto elaborando el informe final y distribuimiento del equipo de trabajo. Estos son la vida del proyecto, que es la elaboración, ejecución, seguimiento y cierre. Este es su ciclo de vida de todo proyecto. El diseño. Una vez que tengamos lo que vamos a elaborar, vamos a recordar un poco en qué consiste diseñar un proyecto. Primeramente, debemos describir el proyecto, justificar por qué queremos realizar el proyecto, cuál es la necesidad o el problema al que queremos responder, quiénes son los beneficiarios del proyecto, quiénes son las personas que se beneficiarían con este proyecto, localización, dónde se llevará a cabo el proyecto. Luego debemos definir los objetivos. Este proceso consiste en preguntarse qué es lo que se quiere lograr para dar respuestas concretas. Es muy importante que los objetivos sean claros, concretos, realistas, pertinentes, evaluables. Y como todo proyecto, debemos hacerle un seguimiento para poder detectar a tiempo los problemas que surjan en el camino de su ejecución. ¿Por qué hacer el seguimiento o control? ¿O cómo debemos hacer? Debemos ver quién debe controlar, qué debe controlar, cómo lo debe hacer, a quién debe comunicarlo, qué debe comunicar, cuándo y con qué periodicidad, cómo ha de actuar en caso de desviaciones. Y por último, tenemos la evaluación final y el cierre. Al finalizar, un proyecto tiene lugar de fases de cierre del mismo. Dentro de esta fase, algunas de las acciones están relacionadas con la valoración o evaluación del proyecto y todo lo desarrollado en relación al mismo, valoración del alcance de los objetivos, análisis de las desviaciones durante el transcurso del proyecto y análisis de la gestión del proyecto y la realidad. Los objetivos de la evaluación final son medir el grado de eficacia y eficiencia del proyecto, eficacia como capacidad de las actividades desarrolladas para lograr los objetivos planteados y eficacia como relación entre los bienes y servicio final, los recursos necesarios para su producción, valorar la conveniencia de repetir el proyecto en próximas ocasiones, determinar las razones de los éxitos y los fracasos, establecer otros efectos a consecuencias no previstos inicialmente. Como también debemos tener en cuenta, luego de la evaluación, documentarse cada proyecto. En la documentación tenemos la fase de diseño que debemos, una vez terminada esta fase, se contará con un documento que recoja los elementos esenciales para que la ejecución del proyecto se ponga en marcha, o bien pueda presentarse el proyecto a un concurso o licitación. La fase de ejecución, seguimiento y control. Es muy importante durante estas etapas recopilar información sobre todos los eventos que sucedan. La información que se genera en esta etapa
va a servir para justificar posibles retrasos o desviaciones de los objetivos de una manera documentada y sólida, sin dar pie a sus objetividades. Las fases de evaluación y cierre. Esta fase conlleva la generación de documentación que aportará una visión del nivel de logro del proyecto, es decir, hasta qué punto se han conseguido los objetivos planteados, tanto a nivel de producto o servicio como a nivel de realización. Estas son las fases de lo que es la parte de evaluación y cierre y documentación. También es muy importante el archivo. Para la buena gestión de la documentación es necesario que ésta esté centralizada, organizada y controlada. Un sistema de archivo debe ser sencillo, de forma que todos los integrantes del equipo lo dominen con facilidad. No debe ser nada complicado y que genere dificultad para que sea adoptado por todos y no sea rechazado. El sistema de archivo puede ser físico o informático también. Bien, recordando un poco lo que es nuestro diseño de proyecto. No nos olvidemos del ciclo vital de proyecto. La vida vital de todo proyecto tiene una fase que viene a ser la elaboración, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y el cierre. Muchas gracias. Cualquier consulta, ustedes saben, a mi teléfono personal y como siempre tienen en la plataforma Moodle el trabajo individual que voy a estar aguardando para cualquier consulta que tengan en el espacio de foro de nuestra plataforma. Muchas gracias.